Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la situación de América Latina, la compleja situación de América Latina. Y para ello contamos con dos expertos. En primer lugar, la licenciada Carol Ríos de Rodríguez, es fundadora del Instituto Fe y Libertad, estudió Ciencias Políticas y Economía en Dartmouth College en New Hampshire, obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., es columnista de Prensa Libre y catedrática universitaria. Y también el licenciado Jesús María Alvarado, quien es abogado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, cuenta con un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y un máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova. Es doctorando en Derecho de la Universidad Austral en Argentina, es catedrático universitario en distintas instituciones del país. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado en esta noche. Licenciada Ríos, quisiera empezar con usted. Vemos protestas en Colombia, vemos una nueva constitución que se está armando en Chile, vemos un escenario político complejo en Perú con dos candidatos, podríamos decir, extremistas. ¿Cómo explicar esta situación en América Latina? Estamos en el inicio de un nuevo ciclo político. ¿Qué ha provocado esta situación? Sí, muchas gracias, Paul. Yo sí veo bastantes paralelos en estas protestas sociales que se han generado, inclusive durante el año de pandemia y luego este año. Se han producido sucesivas manifestaciones en países desde Estados Unidos, Canadá, Europa y nuestros países. Y entonces vemos que hay cierta expectativa, no sé, de algún cambio político, que es lo que se produjo en Perú, por ejemplo, con varios diferentes presidentes y que desemboca en la convocatoria a una elección que redunda en dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que son bastante extremos, y luego pues ese escenario se resolverá el 6 de junio. En Chile vemos la Convención Constituyente como un resultado de protestas, y en Colombia pues vemos también que se están llevando a cabo protestas y cacerolazos en contra del gobierno de Iván Duque, y mucho de lo que se está esgrimiendo son temas similares, desde temas de desigualdad y de falta de respeto a los humanos, a los derechos humanos, abusos policíacos, etcétera. O sea, vemos muchos de los mismos eslogans que se están esgrimiendo. Entonces, yo no sé si vamos rumbo a una nueva forma de hacer político o si el péndulo se está desplazando hacia la izquierda, pero ciertamente hay un común denominador en cuanto al manejo de la protesta. Ahora, licenciado Alvarado, en los años 90 América Latina vivía un clima de entusiasmo. Era el retorno de la democracia, se estaban haciendo reformas liberales muy en la línea del consenso de Washington, y la expectativa es que la región latinoamericana tenía esperanza. ¿Cómo pasamos de ese escenario de los años 90 a un escenario tan complejo 20 años después? ¿Qué falló? ¿Por qué estamos en un nuevo ciclo de crisis políticas? Bueno, muchas gracias, Paul, y un placer estar aquí con Carol. Yo creo que los llamados felices 90, como tú bien planteabas, tenían una esperanza en la región de sumarse a la articulación del sistema capitalista, sobre todo teniendo en cuenta que muchos países, sobre todo en la llamada tercera ola democrática, conocían y experimentaron el nacimiento de nuevas democracias. El caso, por ejemplo, de países centroamericanos, es el caso también, en cierta forma, de Chile, pero en ese periodo de la tercera ola todavía existía el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, en el año 89, proceso hasta el 91, 92, mucha gente lo que consideraba era que el socialismo había muerto. Esto era un error colosal. Se malinterpretó la idea esta de Fukuyama, del fin de la historia,
y se creyó que, bueno, que las ideas mueren como si mueren soldados en la guerra, y eso no es verdad. Es decir, algunos países, como el caso yo creo de Chile, sí conocieron un experimento democrático exitoso, porque también en este caso la dictadura de Pinochet dejó un marco institucional que posibilitó el crecimiento económico de Chile, pero bueno, por varias razones que serían complejas. Creo que Chile es diferente, el caso de Centroamérica, pero otros países de la región latinoamericana comparten un mismo problema, y es el problema de el rechazo a la sociedad abierta, el rechazo a que el progreso tarda tiempo, el rechazo a que el crecimiento económico requiere mucho esfuerzo, el malestar con una situación de desigualdad que siempre es resultado de un sistema libre. La desigualdad es un precio del ejercicio de la libertad, no es el problema principal de la región, diría yo. Y bueno, lamentablemente lo que ha venido aconteciendo en los últimos años es que están cayendo países con una estabilidad institucional envidiable y con un éxito económico, como el caso de Chile, porque creo que para nada podemos esperar un éxito de esa convención constitucional, y países como el caso, por ejemplo, de Colombia o de Perú, que han venido creciendo en la región y ahora pretenden ser un retroceso colosal a lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y quisiera hacer precisamente un contraste ahí. A inicios de este siglo vimos el surgimiento del chavismo y cómo estas ideas que no murieron, como muy bien indicaba el licenciado Alvarado, del socialismo, se fueron propagando en ciertos países de América Latina, y ahí vimos, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, vimos el caso de Argentina y otros más. Y se formó un eje, podríamos decir, chavista. Pero por otra parte, había otro eje que eran de los países que se habían decantado por un sistema más liberal, más de libre mercado, precisamente con Colombia, Perú, Chile y algunos otros países más. Los países chavistas decayeron con la caída de las materias primas, del precio de las materias primas, pero ahora vemos en crisis a estos países que se habían decantado más por un sistema de libre mercado, aunque por supuesto tal vez no a los niveles de los países desarrollados, pero sí iban por buen camino. Pero hoy los vemos en crisis. ¿Qué pasó, licenciada Ríos? ¿Por qué estos países están en crisis? ¿Hay algún plan de por medio para desestabilizarlos o qué está pasando? Yo sí veo que hay un fenómeno que se podría decir como el populismo de Hugo Chávez, que es extremadamente interesante a los políticos latinoamericanos. Chávez unificó lo que es el liderazgo carismático con este discurso de que él representaba al pueblo y era el intermediante directo del pueblo, y con este discurso anti-establishment, ¿verdad? De que hay que dar marcha atrás con todo lo que se había hecho anteriormente, y de alguna forma ese tipo de discurso ha generado unos beneficios para los políticos, que no para la población y no para la situación económica de los pobladores, pero sí efectivamente es una fórmula para llegar al poder, que yo creo que lo que nosotros estamos viendo es este neopopulismo latinoamericano manifestado en Chile y en otros países, con el discurso también de tratar de reescribir la Constitución para incrementar el poder arbitrario de los políticos, el manejo de los medios de comunicación, la integración regional, una gran aversión a la globalización y pues en general un abuso de la vía electoral. Y sí, no sé si hay una conspiración, porque yo no creo mucho en las conspiraciones, pero sí hay como un modelo o una fórmula que se ha visto que ha funcionado para acarrear, digamos, a este tipo de políticos al poder, y eso pues se está ensayando en todos los países. Ahora, licenciado Alvarado, usted mencionaba algo en su intervención anterior, decía las ideas no mueren, están, en todo caso, pues se modifican, pero siguen de alguna forma vigentes. Podríamos ver con el incremento del precio de las materias primas, ese nuevo ciclo que pareciera que está iniciando, podríamos ver que los países
que simpatizaron con el chavismo puedan resurgir nuevamente con el precio del petróleo alto, con el precio del cobre o el precio de otras materias primas. ¿Es eso factible en la próxima década? Sí, yo creo que eso puede ser un factor que lo atice, lo fomente más, ¿no? Pero creo que también a eso habría que añadir, y quizás mi preocupación, es la caída de modelos exitosos. O sea, la región ha visto modelos fracasados y exitosos. El modelo de fracaso total quizás puede ser el de Venezuela, el contraste es el de Chile. Pero si ahora no va a haber contraste, sino lo que va a haber es una especie de homogeneización de la región hacia abajo, hacia la pobreza, hacia los modelos fracasados. Entonces lo que se nos viene en la región es una especie de cordón socialista, populista, autoritario, en un contexto mucho más dramático, que es el que, si bien ya no existe el muro de Berlín, las instituciones internacionales que antes eran un peso a estos movimientos cada vez tienen mucho menos peso. La OEA es sencillamente hoy en día un literal chiste, no tiene el peso fundamental que tiene en la región cuando veíamos en los años 50, 60, 70. El peso de los Estados Unidos es cada vez menor en la región. Entonces, claro, frente a ese mundo un poco, los internacionalistas llamarán multipolar o como fuese, mi preocupación es que este autoritarismo que ya, como decía Carol, Chávez lo atisbó en 1999 cuando quería, no solamente por el ALBA y el reemplazo de todos estos movimientos, infiltrar el socialismo, toda esta idea de el socialismo no puede ser en un solo país, sino que tiene que ser internacional, a mí me parece francamente preocupante, porque además, y con eso termino, la pandemia nos ha azotado en la región de una manera radical, la economía colapsa, y si a eso le vamos a aplicar una dosis de cambios políticos para afectar la economía, el resultado va a ser violencia y destrucción. Hablemos de un tema que es recurrente en la región y es la corrupción. Vemos que América Latina, una de sus características principales es que prácticamente en todos los países, con algunas excepciones, la corrupción está muy enraizada. ¿Es esta corrupción una de las causantes principales de lo que estamos viendo hoy en día? Por supuesto que esta corrupción genera descontento en la población, genera una desigualdad que obviamente es injusta, porque es riqueza que básicamente se hace a la luz de actos de corrupción. ¿Cómo se puede, en todo caso, construir un auténtico Estado de Derecho en América Latina? ¿Y qué papel juega la corrupción? Que hay que decirlo, no importa si es un gobierno de izquierda o de derecha, de todas formas se dan casos de corrupción en la región. Licenciada Ríos. Qué bueno que mencionaste esto de la desigualdad que genera la corrupción, porque efectivamente yo veo que es una cosa que no entendemos en nuestros países, que a mayor libertad, menos corrupción. No hemos entendido eso. A mayor gobierno, a mayor poder arbitrario, más corrupción. O sea que el gobierno puede ser de derechas o con inclinaciones pro mercado, pero si los funcionarios gozan de poder arbitrario, vamos a tener corrupción. Y la construcción del Estado de Derecho va de la mano con la liberalización de la economía, y en la medida en que tengamos más libertad, vamos a tener menos corrupción. Por eso el caso de Chile es tan preocupante, porque tal vez era el país que más libertad económica había logrado y tal vez más transparencia había logrado. Efectivamente era el país más transparente y más sin embargo ahorita está encaminado en un proceso que va a conducir a un aumento de la corrupción en Chile, indudablemente. Y yo creo que muchas veces nos quedamos en explicaciones de ética o tal vez de cultura, o que los latinoamericanos tendemos a ser corruptos, pero tenemos que enfocarnos en las instituciones, en las reglas del juego, y esas son las que producen estas cuestiones. Por el otro lado, a mí me preocupa, y creo que a Jesús María también, el uso de la corrupción como un mantra político que puede ser manipulado para movilizar a la gente. La gente tiende a así movilizarse en contra de la corrupción. Es algo que nosotros hemos vivido aquí en Guatemala con la Marea Blanca y con la Plaza
¿verdad? Lo que llamamos la plaza, pues eran manifestaciones muy espontáneas en contra de la corrupción, pero al final estos movimientos pueden ser tomados también por personas que están políticamente activas y que pueden aprovechar el momento y la crisis. Se nos está terminando el tiempo y quisiera que pudiésemos proyectar hacia el futuro. Licenciado Alvarado, cuando se tuvo la segunda ola de democratización en el mundo, pero particularmente en América Latina en los años 40 y 50, muchos de esos movimientos terminaron finalmente en dictaduras, muchas de ellas dictaduras crueles, podríamos decir. Y básicamente se murió esa ola de democratización en la región. Con esta nueva ola que tuvimos desde los años 90, corremos el riesgo que eventualmente podamos regresar a un escenario similar al de los años 60 y 70, en donde las dictaduras pues eran muy comunes en la región, o cuáles son sus proyecciones hacia el futuro. Yo creo que una cosa que mencionaba también Carol hace rato es las reglas de juego. Uno de los problemas que tiene la región graves es que nunca discutimos en serio las reglas de juego. A veces nos las imitamos tanto a los Estados Unidos, pero imitamos lo malo, nunca lo bueno, ¿sí o no? El caso de los Estados Unidos es que desde su fundación se discutieron las reglas de juego. Aquí, lamentablemente, y lo decías muy bien, Paul, en los años 50 y 40 se tenía ese anhelo de una democracia, pero tampoco se discutió en serio las reglas de juego. Lo que se quería era resolver el problema militar. Otras democracias sucumbieron al problema militar, como tú bien dices. En el caso de Venezuela se consiguió además en medio de la región 40 y tantos años de democracia y luego caímos otra vez en militarismo. ¿Por qué? Porque sencillamente las reglas de juego nunca fueron bien planteadas. Y el segundo factor hacia futuro, yo creo que es un tema de la región, a lo mejor esto es muy duro, pero es un fracaso educativo. Es decir, considero que no es posible que nosotros tengamos en el 2021 discutiendo cosas que ya la región ha venido discutiendo en los últimos 80 años de manera fracasada, rotundamente fracasada. Y eso implica que las élites tienen que asumir un papel mucho más protagónico, los académicos, los políticos, para poder competir en un mundo más global, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sin duda alguna faltaron muchos temas por discutir, pero así es el tiempo en televisión. Vamos a tener una segunda parte de esta discusión, así que les agradezco mucho por sus análisis y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.